Para comenzar nos va a dar unas palabras el presidente de la Asociación Civil Roquepense, el señor Rogelio Cantera. Bien, muchas gracias. En primer lugar, el agradecimiento a la presencia de nuestro distinguido público, miembros de la institución, invitados, obviamente, la ilustre presencia de nuestro afamado expositor de hoy, Carlos María Raimundo López, un honor, Carlos, tenerte aquí entre nosotros. Nuestra asociación civil, Logia Roquepense, este año está cumpliendo 145 años de vida. Prácticamente nació como sabes, nació en los albores de los sabes, y ha contribuido con una labor ímproba en estos 145 años de vida. Nosotros en esta oportunidad y en ocasión de celebrarse el Día del Periodista, porque consideramos la libertad de expresión uno de los valores que nosotros sostenemos como uno de los fundamentos de nuestra institución. Quisimos poner a consideración de nuestra comunidad esta gran oportunidad de contar con un expositor de este quilate que nos dé una mirada diversa, una mirada distinta que quizás nosotros tengamos desde nuestros lugares geográficos. El Día del Periodista, ustedes saben, que se celebra el 7 de junio, conmemorando precisamente la creación o la puesta en funcionamiento por el doctor Mariano Moreno, aquel fogoso hombre de nuestro primer gobierno patrio, que en el primer número de ese día, 7 de junio de 1810, encabezó la portada de la Gaceta de Buenos Aires con una frase de Tácito que dice: felices aquellos días en que se piensa lo que se quiere y se dice lo que se piensa y todo ello está permitido. Ese es el sentido de este encuentro, porque nosotros sostenemos firmemente desde nuestra institución que estos son momentos de reflexión, sobre todo en estos tiempos muy importantes, para que veamos cómo nosotros podemos contribuir a realizar el bienestar de nuestras comunidades, cualquiera sea ellas en las que nos observamos, a través de conseguir un intercambio sincero de información veraz y relevante, con los matices que en este caso nos va a dar el otro expositor de esta noche, que sabe hacer, el que lo ha leído sabe que sabe hacer un uso bastante afinado de la ironía, del sarcasmo, de miradas totalmente diversas, fuera un poquito del marco de la seriedad, del atonamiento, pero que las expresiones que profiere realmente nos hacen reflexionar dentro de ese ámbito particular. Querido Carlos, la audiencia, a toda la noche. Antes de comenzar la conferencia, simplemente le decimos al público que luego de la misma, luego de que la conferencia se dé, estará abierto también a las preguntas del público en general, para luego pasar al Salón de Pasos Perdidos y poder compartir un break, un café para quien quiera quedarse y así conocernos un poco más. A todos muchas gracias, lo dejamos con Carlos.
al que resista hasta el final será premiado con un café. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar a la Logia Roque Pérez por esta invitación. Honradísimo. Debo confesar que me ha tocado hablar en parroquias, en colegios, en clubes, en empresas, en una sinagoga. Me faltaba una logia. Así que bingo esta noche, muchas gracias. Muchas gracias a Nito Artaza, que impulsó mi venida acá. Antonio Artaza, Nito Artaza. Me dicen que hay otro Nito Artaza, que incluso aparece en los medios, es un impostor. El verdadero está acá con nosotros. Y además le agradezco al verdadero Nito Artaza porque me permitió volver a la entrañable posada hacia la querida Misiones. Me tocó venir acá hace muchos años, mis suegros vivieron acá temporariamente, y bueno, vinimos en aquellos años bastantes veces, la pasábamos extraordinariamente bien, era como un remanso de paz venir a visitarlos a ellos acá. Salíamos a hacer miniturismo, comíamos unos asados bárbaros, veíamos como las plantas crecían por metros todos los días, una cosa, un espectáculo para nosotros increíble. Me acuerdo también de las siestas de mi suegro. 3 horas clavaba mi suegro. Por supuesto le echaba la culpa al calor, es cierto. Y él me decía, tiene una justificación para su siesta, que era, dice, fíjate que la naturaleza acá en Misiones duerme la siesta. Entonces ya salí y mirá si se mueven las plantas, mirá si vuela un pajarito o si canta un pajarito. Y ahí clavaba sus 3 horas de la siesta. Yo era jovencito entonces, unos 25 años, y decía, de grande quiero ser como mi suegro o quiero ser misionero, alguna de las dos cosas. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por haber venido. No sé si los trajo la cámara o vinieron de organización propia, pero en cualquier caso les agradezco muchísimo que estén acá. Y también vamos a agradecer a la Fuerza del Cielo. Hace una semana no hubiese podido venir, digamos. Y la Fuerza del Cielo de pronto organizaron todo. No hubiese sido muy friendly venir y ser recibido con una mueblar, ¿no? Así que gracias a la Fuerza del Cielo. Hoy vamos a hablar dentro del periodismo. Me decía Nito de hablar del humor político dentro del periodismo. En la vida, hace 14 años que tengo una columna que practica ese género, así que encantado de hablar, y he hablado de muchos temas, pero de este no tanto, así que feliz de la vida. Lo primero que tengo que decir sobre el humor político es que es una cosa muy seria. Como género periodístico es recontra serio. Por de pronto, yo ni siquiera lo concibo literalmente como humor, no como una pieza de humor clásico, ¿no? Que se basa en gags, que busca hacer reír. Ese es el destino, ese es el objetivo del humor. Los que practicamos este género dentro del periodismo intentamos reflejar la realidad, que de eso se trata el periodismo. ¿Qué es el periodismo? Es acercarse a la realidad, conocerla y darla a conocer. Bueno, lo intentamos también, los que practicamos este género, lo intentamos también a través de estos textos, de estas notas, que están como fuera de registro, fuera de los canales habituales o convencionales en que discurre el periodismo. Son notas desprejuiciadas,
en la que se analizan temas de actualidad, pero desde una perspectiva muy lúdica aparentemente. Eso creo perverso. Porque es un menú que combina ironía, sarcasmo, sátira, mordacidad, ficción y un poco de humor, un combo letal. La fórmula de esas notas es presentar los disparates que vemos a diario a través de un lenguaje que al mismo tiempo es punzante y fresco, duro y simpático, dramático y divertido. Un combo letal, decía, porque permite decir todo. Con una sonrisa todo puede decirse. Yo no soy humorista. Es más, llevaba unos cuantos años escribiendo la columna y un día hablé con Nick, el humorista Nick, que lo conocerán todos, por Caturro, y me dijo: mira, veo que haces tal cosa, deberías hacerla así. Y era como el ABC del humor. Concretamente él me decía que el humor se basaba en frases cortas, no en grandes discursos, la cosa corta. Y bueno, yo ya sabía que yo no era un humorista, pero ese día, además, lo sufrí en carne propia, no serlo. Me estaban dando una lección muy elemental de humor. Yo no me considero un humorista, no lo soy. Puedo eventualmente decir algo que resulte simpático o gracioso. Ser humorista es otra cosa, ¿no? De hecho, hice algo de esto, de una cosa parecida a la columna, pero más breve para la televisión, en un programa de Willy Cohen. Me invitaron a hacer una columna, pero mucho más chiquitita, duraba 3 minutos. Y entonces yo tenía que recurrir ahí en ese programa de televisión directamente al cara, ¿no? A buscar la risa rápida, además en televisión, ¿no? Que tirar. Y ahí descubrí que soy periodista, no humorista, y que ese humor despojado de la posibilidad de contar noticias, de contar historias, como busco en la columna, ese humor a mí no me interesa. Soy periodista, no soy humorista, pero un día, hace 14 años, me di cuenta de que se me abría un mundo. La posibilidad de tomarle el pelo a los dirigentes políticos, a los gobernantes, también a la dirigencia empresaria, a los sindicalistas y a veces a los votantes. El humor político viene a ser como una especie de desquite, una amable venganza, por decirlo así. Dentro del periodismo es un género que nos permite darle su merecido a esa dirigencia que nos complica la vida diaria. La verdad es que la gente muchas veces se siente más identificada con este tipo de notas que con las sesudas columnas editoriales. No saben el gusto que yo me doy los viernes cuando me siento a escribir. Antes de afinar la columna de los sábados, me acuerdo de los corruptos, de los inútiles, de los que no mienten, me acuerdo de la inflación, de la inseguridad, de todo lo que no funciona, y digo, bueno, he cargado las pilas, vamos por ellos, y ahí me largo. Tengo un trabajo muy fácil, hay que decirlo. Ustedes lo saben, ¿no? Es muy fácil. La primera columna de esta serie, en 2010, fue satirizar a Cristina Kirchner, porque hay otra Cristina que en primera fila, no hablamos de ella. Cuando, por ejemplo, estaba en un acto en el corazón de la matanza y hablaba del juez Griesa, de las finanzas internacionales, de Wall Street, del efecto jazz, cosas absolutamente ajenas a los intereses de esta persona, que ahí en el corazón de la matanza estaban escuchando. Entonces, esa fue la primera columna. Una segunda o tercera columna, esa se la agradezco a Cristina, la segunda o tercera se la agradezco a Cabandier. ¿Se acuerdan de Cabandier? Diputado
en la ciudad de Buenos Aires, en la legislatura bonaerense, y un día se le ocurrió a Cabandier presentar un proyecto. Fue también en 2010, julio, se había jugado el Mundial de Fútbol en Sudáfrica. Argentina, cuyo director técnico era Diego Maradona, quedó fuera en primera rueda. Un fracaso absoluto con Messi en el equipo. Y a Cabandier se le ocurrió recibir al seleccionado como una propuesta, y recibirlo a Maradona una propuesta que era erigir un monumento a Maradona. Y yo dije, wow, esto hay que explotarlo. Y entonces, esa fue la segunda o tercera columna, donde cuento que bueno, que además era también la idea que, no una columna, 500, no una estatua, 500 estatuas en todas las ciudades del país. Y que además, a una idea tan brillante, también Cabandier merecía una estatua en algún lugar de la ciudad. Y pocos días después, apareció otro legislador que se ve que inspirado en el ingenio de Cabandier, propuso instituir el Día del Piropo. Dijo, nada más acendrado en la cultura del porteño que el piropo. Entonces propuso realmente, y además estaban los fundamentos, que el Día del Piropo instituido, es decir, homenajear al piropo, iba a permitir que el piropo continuara su vida, porque estaba en riesgo de que desapareciera el piropo. Y eran propuestas serias. Yo, por supuesto, no me lo tomaba muy en serio. ¿Cuál sería el lema del piropo? El lema del Día del Piropo. Nena con esas curvas, ¿qué autódromo me haría, por ejemplo? Y yo también decía de columnas que estos eran legisladores que estaban en lo que había que estar, ¿no? Que había otros que se dedicaban a nimiedades como la salud, la educación, la cultura, la seguridad. En cambio, Cabandier y este otro, ellos sí que estaban en cosas serias. Bueno, la tuve muy fácil en esos años cuando empecé. Claro, gobernaba Cristina. Imagínense una señora, bueno, no imagínense, recuerden a una señora que está en Harvard, le preguntan, ¿cómo hace usted para tener tantos millones de dólares? Y dice, fui una abogada exitosa, ¿no? Impresionante. Dijo eso y yo dije, llegó el humor a la columna de los sábados. ¿Cómo no hacer humor con las frases célebres de Cristina? Por ejemplo, la soja es un yuyo. Principal producto de exportación de la Argentina. En el 2022, 25.000 millones de dólares entraron por el yuyo. Otra frase de Cristina. La diabetes es una enfermedad de los ricos. No sé de dónde le sacó, no sé quién le pasó eso. Y esta, que es mejor de todas, mi preferida, hay que comer carne de cerdo porque mejora la actividad sexual. ¿Se acuerdan que lo dijo, no? Una nutricionista del amor, Cristina. Siempre dije que sin Cristina la columna no existiría. Gratitud eterna para ella. Gratitud eterna también para Aníbal. La columna la llevaría ya un mes o 2 años saliendo. La verdad que se había hecho bastante conocida, así un poco por el tono disruptivo. Y un día yo cuento en la columna que, bueno, era 2011 y hubo elecciones para la ciudad y Macri le ganó a Filmus por 19 puntos, lo arrasó directamente en la primera vuelta. Entonces yo en la columna del sábado puse que había habido, ficcioné una reunión en Olivos de urgencia para ver qué hacemos en la segunda vuelta. Y en la reunión dije que estaba Cristina, que estaba Udunque, el vicepresidente, que estaba Aníbal Fernández. Puse que no lo habían invitado a Facebook porque no iba a aportar nada. Y además a Nini. Y puse que estaba yo también, que en esa época era un personaje que yo me había convertido en kirchnerista.
Bueno, sale esa columna contando que había propuesto cada uno para mejorar la segunda vuelta. Quizá algunos de ustedes conozcan la historia, pero me parece que vale la pena contarla. Sale publicada la noche del sábado y por la tarde, oficialmente a través de un tweet, Aníbal me despide. Porque era una farsa. Que no podía creer que un diario en ese momento de 140 años como La Nación inventara una historia. Que yo era un farsante. Sí, era el género literario de la farsa, ¿es cierto? Y la cosa no terminó ahí. Bueno, me acuerdo que ese día se armó un tole-tole, diría mi madre, porque era el jefe de gabinete de La Nación. Estaba desmintiendo una columna de ficción, una columna de humor. Y me acuerdo que un colega de Clarín dijo: Aníbal, solo te falta desmentir a Harry Potter. Por supuesto, le dediqué a Aníbal la columna del sábado siguiente, donde aproveché para volcar mucha información. Si yo, un compromiso con ustedes, si yo alguna vez escribo una columna donde no haya información, puedo ser fusilado en una plaza pública. Porque habré dejado de ser periodista ese día. A la información le agregamos estos condimentos: la sátira, la ironía, la ficción y el humor. Pero el cuerpo central es información. Bueno, yo tenía mucha información sobre Aníbal, así que la volqué en la columna del sábado siguiente, donde dije que era un drama lo que me había pasado. Digo, si me desmiente un cualquiera, un ignoto, lo que me desmienta un intelectual del fuste de Aníbal, dije, eso era lo peor que me había pasado en mi carrera, y que iba a dejar de escribir, iba a dejar la profesión, incluso la vida, por culpa de Aníbal. Pero la columna termina bien y digo que nos amigamos y nos dimos un abrazo en la casa de gobierno. Volvió a desmentir la segunda columna. Caso patológico, pero cuento estas cosas porque esta es la realidad. ¿Cómo se le entra a esta realidad? Quiero decir que todos los medios de Buenos Aires, por lo menos, se hicieron eco del jefe de gabinete desmintiendo una columna de esta naturaleza. ¿Cómo se le entra a hechos como ese a partir de una información? Tiene mucho jugo eso que se le puede sacar. Bueno, después llegó Macri, ¿no? Me decía una señora en ese momento 95 años, 27 años, y yo me la contaba a la salida de Niza, siempre una perseverante lectora de la columna. Cuando gana Macri y asiente, me dice: ¿qué va a hacer ahora Roberts? Y estaba metiendo el dedo en la llaga. Yo dije: es el tío nacional, y voy a tener que trabajar ahora, ¿no? Si la Argentina lo tenía todo hecho, ahora voy a tener que trabajar. Pero muy perspicaz esta señora gobernante. Pensé que con Macri la cosa se me iba a complicar. No, lamentablemente no se me complicó. Pobre Macri, ¿no? Dijo: vienen los brotes verdes, y salió el gobierno expulsado por la estampida del dólar, ¿no? Que sí es verde y se brota muy seguido, eso es cierto. Tuvimos el gobierno de los hijos con Macri y nos dejaron tan mal que al mandato siguiente decimos: no votamos más CIO, que vengan los políticos de antes, ¿no? Y votamos al Alberto en Cristina. Después vino Alberto, genial. Fiestas en Olivos, en plena pandemia. Iba a las cumbres, andaba por los pasillos. Todo esto es literal, no estoy haciendo ficción acá. Andaba por los pasillos pidiendo selfies a los presidentes. Nos tocaban la parada, se agarraba el hombro. Alguien, no me acuerdo qué presidente, me sacó la mano, porque él lo agarró. Se reunió con Putin y le dijo: insisto, esto no es invento, esto salió por televisión, porque son los primeros tramos de las cumbres que dejan de grabar a la televisión. Y Alberto le dijo que estaba emocionado de mirarlo a los ojos.
gélida de la historia de Rusia. Mirada de espía. Mirada de tipo que manda a matar a sus adversarios, ¿no? Y un mes después de la emoción de Alberto por estar con Putin, Putin invadió Ucrania. Alberto, que agarraba un auto para escaparse de Olivos, iba a visitar amigas en el conurbano. Algún día se conocerá más de esa historia. Alberto, que dijo que los brasileños descendían de los monos. Una antropóloga. Se quedaba toda la noche viendo series y al día siguiente despertaba al mediodía, literal, y caía en la Casa Rosada, si es que caía, tipo 4 o 5 de la tarde. ¿Qué tiempos aquellos? Cristina, opositora de su gobierno. Cristina criticando a Alberto, que había sido inventado por ella. Cristina escribiéndole cartas demoledoras al presidente, diciéndole a Alberto que tenía funcionarios que no funcionaban, diciéndole a Alberto que usara la lapicera, diciéndole a Alberto corto mano, corto fierro que vas a enfriar. Después el gran Masita, que le puso de platita, que mandó repartir dinero en las calles, que prometió una inflación del 3% para abril del 2023 y fue más del doble, que le pagó la campaña a Milei y que terminó perdiendo las elecciones frente a Milei. Y ahora Milei. He comentado acá en estos días, bueno, desde ayer que llegué, que yo siempre la gratitud que tenía por Cristina pensé que no lo iba a tener por nadie más, nunca más. Y bueno, ya hizo Milei más que Cristina. Yo decía que Cristina no era mi inspiradora, era mi libretista directamente. Y ahora Milei decía, tengo hijos de 4 patas. Contrató una medium para poder hablar con Conan, el perro que se le murió. Puso en la Secretaría General a su hermana, Karina, que hasta hace 4 años vendía tortas, una repostera. Y para completar el triángulo de poder que nos gobierna, designó a Santiago Caputo, experto en marketing. ¿Se dan cuenta otra vez? Para describir realidades como estas no alcanzan los géneros clásicos, los géneros periodísticos clásicos. Se necesitan textos picantes, atrevidos, denunciados, porque son instrumentos recontrafuncionales para esa realidad que tenemos que describir. En Estados Unidos, hacia mediados del siglo XX, se hizo célebre un periodista, Art Butchworth, murió en el 2007. Se hizo célebre por unas columnas muy satíricas que escribía en el diario The Washington Post. Periodista de una carrera muy dilatada. Un día también se le ocurrió hacer este periodismo de sátira a la política. Esas columnas eran un retrato muy descarnado, pero también muy cómico de la política norteamericana. Y decía Butchworth, es muy fácil hacer humor político cuando todo el gobierno trabaja para uno. Butchworth usaba ese tono zumbón para decir esto, pero no hablaba en broma, estaba siendo muy riguroso. Los que lo siguieron en el oficio de hacer reír y pensar a partir de la realidad cotidiana, ¿no le habrán perdonado a Butchworth haber revelado de ese modo, con tanto desparpajo, algo así como la fórmula de la Coca-Cola, ¿no? La impostura había quedado desnudo con esa frase de Butchworth. No hacen humor político los humoristas, sino los políticos. Solo hay que estar atentos. Me preguntan siempre, ¿cómo haces de la columna? Estoy atento. Hay que estar atento. Material sobra. Insumos sobra. Hay que estar
estar atentos. En la Argentina la cosa es tan brutalmente así que cualquiera de los que nos hemos metido en estos menesteres deberíamos admitir, si fuéramos honestos, que se trata de algo incluso más fácil que soplar y hacer botella. Más que un gobierno, tenemos un país entero trabajando para nosotros, para los que hacemos este género periodístico. Sin necesidad de excesiva perspicacia, la gente se termina dando cuenta. Se termina dando cuenta de cuán fácil es el trabajo que hacemos los que hacemos esto. Me lo dicen todo el tiempo en las redes, en los comentarios, en la plataforma web de la columna. Me lo dicen ahí. Robert, qué fácil la tenés. Me dicen otra cosa. Robert, ¿te pagan por esto? Mi mujer dice que muy poco, pero sí, me pagan. Pero no nos pagan, o no me pagan por ocurrente, o por sagaz, o por bribón. Me pagan solo por llevar el registro de lo que hacen o dicen los genios que nos gobiernan. Esto en Buenos Aires, estoy seguro que Misiones es una gran excepción. Acá yo no podría hacer la columna. En su ingenio, Cristina era capaz de crear cosas increíbles, ¿no? Llamaba ley de solidaridad social a un ajuste feroz, o reforma judicial a la que iba a ser una amnistía. Hechas pues estas admisiones que nos nutrimos no de nuestros inspiradores, sino de dirigentes que se convierten en nuestros libretistas, cabe apuntar algo más. Este género tiene su historia. Entre nosotros, el humor político en los medios discurría según formatos clásicos: chistes, caricaturas, viñetas, un cómic. También podían verse abordajes de la actualidad más desprejuiciados a cargo de periodistas a los que se les permitía la licencia de tomarse las cosas como muchas veces deben ser tomadas, para el lado de la risa. En La Nación, los que marcaron la huella de este tipo de periodismo fueron Arturo Cancela, Enrique Loncano, Juan Carlos Casas, que firmaba por el seudónimo de David Owen, Norberto Firpo, Daniel de la Costa, estaba más acá en el tiempo. Todos ellos eximios periodistas, grandes plumas y por supuesto malísimas personas, que se mofaban de los dramas que padecemos o se mofaban de gente tan indefensa como nuestros dirigentes políticos. Indefensa como nuestros dirigentes políticos. En la televisión, Tato Bores con su monólogo llevó la fórmula de tomarse en broma el poder y a los poderosos a niveles de excelencia únicos, nunca más alcanzados. Depositario de esa estirpe, su hijo Alejandro, arquitecto, productor de televisión, continuó la saga con sus columnas dominicales de la página 2 en Clarín. Cuando el humor político es asumido desde el periodismo, es decir, por periodistas, por señores y señoras que se ganan la vida recolectando información y publicando información, lo que se abre es una enorme ventana de oportunidades. Lo que aparece es un género que convive en primera línea con la oferta convencional de informaciones que tienen los medios. Convive con las noticias, con las crónicas, con los análisis, con los editoriales, de cuyos lenguajes además se nutre. Este género, y acá creo que está la clave, permite decir lo que muchas veces a los otros géneros les está vedado. El buen periodismo se rige por estándares muy estrictos. Siempre decimos nosotros que andamos entre paralelas, ¿no? Paralelas más bien estrechas, no se puede publicar cualquier cosa,
hay que informar, hay que chequear. La información importante debe ser chequeada por fuentes distintas. Bueno, esos estándares, ese rigor, esa precisión que necesita el periodismo, está muy bien. Cuando uno empieza a analizar la realidad a través de una columna que es una columna de ficción, de humor, irónica, sátira, ¿qué pasa? Las columnas desaparecen. Hay mucha información de la que disponemos los periodistas que requeriría un enorme tratamiento y consideración y controles y filtros dicho en el envase de una nota de estas características es absolutamente publicable. A mí me pasó una vez que quería publicar algo sobre Moyano en los primeros tiempos de la columna. Y yo sabía perfectamente, teníamos muy buena información sobre Moyano, porque un amigo de él, un día, creo que estábamos un poco borrachos los dos, me estuvo contando los departamentos, un tipo que había trabajado con él y lo quería Moyano, y me dijo, me contó, tenía 10 departamentos en Buenos Aires, las empresas que tenía Moyano, y bueno, eran cosas que se decían de Moyano. Entonces, bueno, voy a la categoría gremiales en el diario y le digo, che, ¿tenés la lista de las empresas de Moyano? ¿Qué lista me dice? Hay una lista. Digo, pero si es dueño de esto, yo lo sé. Sí, yo también lo sé, pero bueno, no tenemos la prueba de que sea el dueño de esas empresas. Ni tenemos la prueba de los 10 departamentos. Perdón, se me va a ofender Moyano. En ese momento tenía 10. Me imagino que ha seguido ahorrando ladrillos. Bueno, entonces en la columna de los sábados publiqué todo con todos sus nombres, por supuesto, que era el mejor gremialista de la Argentina, porque el tipo estaba del otro lado del mostrador. Era un empresario rico y además era un gremialista pobre. Entonces, por eso le salía también. Y por eso digo que esos estén hechos a niveles de lo que se puede, de lo que se debe trabajar en el periodismo, a partir de un género como este, se amplían o incluso esos límites desaparecen. Estos textos de humor político, otras de ironía, de mordacidad, de gags, van de la mano de información pura y dura. Por eso digo, si algún día encuentran que una noticia en una columna mía no encuentran información, pidan cadena perpetua. Tienen que ir de la mano de información pura y dura, incluso de revelaciones y primicias. Otra vez me pasó que, bueno, a veces uno publica primicias sin querer. Esto es lo que me pasó esa vez. Yo sabía que Néstor, después de la crisis del campo, en el 2011 había quedado mal con Cristina. Y porque considero que Cristina había llegado, perdón, en 2010. Pensó que Cristina había exagerado, que había llevado el conflicto a un punto irrazonable. ¿Se acuerdan? La resolución 125 por el aumento de las retenciones. Y entonces escribí una columna, que no me acordaba el título, que fui a buscar, que se tituló Una picante noche en la alcoba de Olivos. Y ficción también, que se pelearon y se hicieron cosas horribles. Bueno, ficción, humor. Un año después sale la biografía de Cristina Kirchner, 1 o 2 años después, la biografía de Cristina Kirchner, escrita por Sandra Russo. ¿Qué contó? Que se habían peleado la noche después de la votación del no positivo, ¿verdad? Del no positivo, del voto no positivo de Cobos, que se habían peleado, que estaban en Olivos y se discutieron. Cuenta todo
además lo cuenta Sandra, contado por Cristina también, ¿no? Y era casi una reproducción de lo que yo había escrito en la columna. Este género periodístico también tiene, cuando lo hacen periodistas, gente periodistas que están informados, su capital, digamos, sus activos son la información. Estas cosas pasan y pasan mucho más de una vez. Al analizar el impacto del humor político como género periodístico, grandes periodistas, intelectuales, dirigentes políticos, Claudio Escribano, Joaquín Barrera Solá, Carlos Pañi, Santiago Kovadlov, Marcos Arinis, Federico Pinero, Martín Lutó, todos ellos han coincidido, digo, son cosas que han escrito, en que este género suele describir al poder mucho mejor, con más crudeza que los formatos clásicos. Otros consideran que es apenas una forma menos dramática de entrarle a la realidad y que, ya que estamos, facturarle a nuestra dirigencia política tan bacana que hace. Bueno, la conclusión es obvia. Como hemos visto, personajes como Aníbal, como Camandier, son por sí mismos una demostración de que la política muchas veces solo puede ser explicada desde el humor. Dicho esto con mucho respeto y cariño. Muchas gracias. Abrimos esta parte a las preguntas del público. Esperemos en nuestros lugarcitos y se le va a acercar el micrófono, así podemos escucharnos entre todos. Por favor, levantar la mano a quien quiera realizarle alguna pregunta a nuestro invitado. O si no, como Cristina, que no se dejaba hacer preguntas. O también. Pongo en crisis. Bueno, rompo el hielo. Sí. Hay un capítulo en esa parte que estuve escuchando con muchísima atención entre Cristina Kirchner y lo que se venía, ¿no? Hay una etapa que es la de Federico Pinedo el Breve, ¿no? En esa parte, ¿no? de un día. Más allá de esto, ¿qué tipo de presiones tienen ustedes o tiene usted, o si recibió algunas, de qué tipo a la hora de escribir? Si bien contó alguna de Aníbal, a través de Twitter y demás, pero ¿hay alguna presión certera, algún llamado, algún jefe de redacción, algún director? Bueno, muchas gracias. No, y está muy bien lo que me preguntás, porque es otro atributo de este género. Nadie amenaza a un tipo que hace humor, ¿no? Digo, Aníbal es uno solo. Bueno, Aníbal no me amenazó, pero digo, para disparate es Aníbal, ¿no? No he recibido presiones y sí me pasó que una vez recibí, bueno, en realidad 2 o 3 veces recibí en la casa de mi madre. Yo vivía y vivo en San Isidro. Mi madre vivía en el centro, en la Tío. Vivía ahí ella con una hermana mía soltera y 2 veces llamaron por teléfono y una vez dejaron una cartita. Mi comentario no es de derechos humanos, es de editor. La carta estaba tan mal escrita. Lo vamos a matar con H. No, era un horror. Así que mi primera impresión no fue mi vida corre peligro, sino que espanto. Eran esas cosas. Me recomendaron el diario que lo lleve a la comisaría, y yo fui a la comisaría que estaba cerca de la casa de mi madre, y no le dio ninguna importancia la policía. Y yo tampoco, porque el que, como es el que pega, el que avisa, no pega. Claro, nadie que te va a pegar o contra tu vida te va a mandar un WhatsApp, estamos contra vos mañana. Así que nunca me asustó. Así que bueno, esas fueron las únicas amenazas. Y no he recibido presiones. Sí me ha pasado que a Vudú, que lo conocía, me lo encontraba
en un restaurante que está enfrente al diario donde siempre íbamos a comer. Y un día lo invité a la mesa y no vino. Y otra vez, con toda la mesa que estábamos los secretarios de redacción del diario, le mandamos una botella de champán en nombre de la mesa de la nación y la mandó de vuelta. Eso es lo peor que me ha pasado, que le devolvieran un champán. Hola Carlos, ¿cómo estás? Acá Martín Cohen, un gusto saludarte, un lujo de tu visita. Te quería preguntar cómo estás viendo el periodismo, los desafíos del periodismo, a un par de días, y tu visita tiene que ver con eso de celebrar el Día del Periodista. Bueno, muchas gracias Martín. Tenemos dos desafíos. Me resulta muy interesante lo que me preguntas, y ahora vas a ver por qué. Un desafío es reinventar nuestra profesión. Justamente hoy estoy escribiendo algo para el diario que iba en ese sentido, una nota para publicar en el diario periodista. Tenemos que estar reinventándonos porque nuestro modelo de negocio, que era publicidad y circulación, no existe más. Tenemos que reinventarnos porque estábamos solos en el mercado, teníamos el patrimonio de la información, por decirlo así. Solamente los periodistas se dedicaban a buscar, procesar y publicar información, y eso ya no existe más. Ahora cualquiera de su casa es periodista, propagador, propagandista, troll, pero claramente ya no somos los únicos. Un experto en medios que vos conocés muy bien, trabajó en La Nación también, me decía hace unos meses, yo me informo por Twitter. Me rasgué la vestidura, pero es así. Mucha gente se informa por Twitter, pero mucha gente no se informa directamente. Entonces, ¿cómo estoy viendo el periodismo? Lo veo ante ese desafío. Después hay otro desafío, en este caso actual, en este caso referido a la Argentina de estos momentos, porque pensamos que solo Cristina iba a elegir un enemigo y lo iba a subir al ring para competir con ese enemigo, para hacer la guerra a ese enemigo, que eran los medios. Bueno, y viene Milei y está pasando una cosa parecida. No estoy diciendo lo mismo, pero antes era Clarín Miente y ahora es Los Ensobrados. Y pasa una cosa increíble. Lectores de mi columna que me han llenado de mimos y de flores durante 14 años, y son evidentemente de derecha y son mileístas, genio, y ahora ensobrado, Robert. De vuelta, pongo de testigo a mi mujer, no estoy ensobrado, o por lo menos no lo llevo a casa. Me dicen, Robert, ¿cómo? Qué preocupado está con la pauta, El otro día le pregunté al director para ver si yo tenía que preocuparme por la pauta. Y, che, es muy importante para nosotros. El otro día, cuando empezó a gobernar, me dijo, Milei, vamos a cortar la pauta. 5% representa para la nación los ingresos por mano. Es decir, la nada mínima. La nación tiene 400.000 suscriptores. Quiero decir, suscriptores a su sitio digital, de gente que paga para. Y así que no estamos preocupados por eso. Pero evidentemente nos ha aparecido un presidente, un gobierno que nos ha puesto de vuelta en la mira. Nos ha apuntado. Yo creo que deberíamos usar la experiencia que tuvimos con Cristina en esa grieta y no ir al golpe por golpe, porque no nos conviene y no le conviene tampoco a nuestras audiencias. Así que esos son al menos dos desafíos que veo en este tiempo.
política, tuviste alguna ocasión donde te adelantaste con tu sátira política a algún hecho trascendente que hubiera conllevado a algo espurio o algo insano para la sociedad o algo así? Porque lo que te escuché por ahí es un poco después de los acontecimientos, la sátira. No sé si se entiende mi inquietud, que es más que nada una curiosidad, porque creo que también sería una herramienta muy útil si vos tuvieras información sobre algo que va a suceder y puede ser negativo para la comunidad, valiosísimo punto de vista de la sátira política. Eso es todo. Bueno, gracias por la pregunta. Sí, he tenido información, bueno, muchas veces, ¿no? Se trata de que busquemos información no publicada, digamos, ese es nuestro trabajo. Así que he tenido información, no te diría de un volumen extraordinario, ¿no? Pero no he tenido suerte. Te voy a contar. Otra vez vuelve a colación mi suegro. Mi suegro era marino, yo ya era periodista, ya estaba casado y un día fui a comer a la casa de ellos, fuimos a comer a la casa de ellos y llegamos y mi suegro estaba con unos visitantes ahí y entonces nosotros para comer tuvimos que esperar que se fueran las visitas de este. Y yo pregunté, ¿quiénes eran? No, dice, son unos oficiales de la Armada que vienen a hablar conmigo. Y yo estaba retirado, ¿no? Pero se van y le digo, Héctor, qué raro una visita de oficiales de la Armada, Universidad Periodística, por supuesto, ¿no? Qué raro una visita de oficiales de la Armada a esta hora. Sí, dice, no, me vinieron a ver, yo fui profesor de ellos y después seguimos un rato. Me quieren mucho y bueno, hablamos. Y hoy vinieron porque parece que se está armando un desembarco en Malvinas. Yo acababa de leer un libro del contraalmirante Fraga sobre la historia de las relaciones argentino-británicas y la disputa argentino-británica por Malvinas. Y la tesis del libro es que, bueno, Argentina llevaba ya un largo periodo de acercamiento a Londres y de seducción de los Kelters. Así que digo, pero doctor, eso es barato. Bueno, sí, pero hay dando vuelta cierta idea de que convendría desembarcar. Así que me enteré de un gran acontecimiento y lo descarté. Uno de los errores más grotescos que he cometido en mi profesión. Es cierto, yo estaba empezando el periodismo ahí y era cronista deportivo, pero no fui corriendo al diario, así que no tuve suerte con esa información. Y otra vez, fíjate que interesante, otra vez yo estaba viendo una carrera, me habían invitado a ver una carrera de Fórmula 1 en Brasil y me entero de la renuncia de un importante funcionario. Y entonces el funcionario estaba ahí. De un importante funcionario. Entonces, del área de seguridad. Y entonces me cuentan, estaba el segundo de él, ahí. Estaba el segundo. Y entonces, todo el grupo que estábamos ahí, periodistas, funcionarios, yo ya sabíamos que estaba renunciando el primero y que el segundo que estaba con nosotros era el indicado para sucederlo. Entonces fui y le pregunté, che, se está comentando esto, están llamando del diario para que te pregunte. No, pero no voy a aceptar. Entonces saco y comento, che, no va a aceptar. Sí, va a aceptar. Y me agarra un viejo periodista que usted sabrá conocido, Enrique Llamas de Madariaga. Y me dice Enrique, es íntimo amigo mío, no te puede decir, pero va a aceptar. Y se me planteó un conflicto que no había tenido nunca. Digo, la fuente me dice a mí, no voy a aceptar. Y un íntimo amigo de él, que yo conocía, yo había trabajado con Enrique Llamas, que lo conocía mucho, y Enrique me dice, es íntimo amigo mío, ahora no te puedes decir oficialmente, pero va
¿Cómo termina la historia? No aceptó. Tenía más razón yo que Enrique Llama. Es muy difícil cuando vos tenés una información por adelantado, tenés que tener un cuidado extraordinario. Te quema las manos, tenés ganas de publicarlo, pero hay que ser muy cuidadoso. Sobre todo si trabajas en diario por acción, que se supone que la credibilidad es el principal activo que tiene el diario, ¿no? Entonces, a veces te enteras de cosas que no puedes contar. Sí, en mi columna. Hola, ¿qué tal? Hoy hablábamos un poco de la cantidad de impresiones de los diarios, ¿no? Y de este corrimiento que estamos teniendo en aceptar las nuevas plataformas. ¿Vos cómo te ves en esta transformación con tu estilo? Y si te imaginas de alguna manera haciendo alguna transformación periodística de tu forma de ser para que tus hijos te lean y tus nietos. Son tremendas, che, siempre preguntan así las logias. Bueno, otra vez es muy profundo lo que estás preguntando. A mí la revolución tecnológica me agarró grande. El cambio de era, de lo analógico a lo digital, me agarró grande. Y me dejó con la montura media ladeada, ¿viste? Y para lo que yo estaba haciendo, en realidad no me molestaba demasiado, no interfería mucho en el tipo de trabajo. No en la columna y no en el periódico. Yo tuve mucho tiempo siendo el segundo de la redacción de La Nación. Como segundo, que estaba todo el tiempo editando, el cambio tecnológico, la nueva era, no interfirió demasiado. Sí tenía que ser yo una persona permeable al cambio. Y no sé si es todo lo permeable que habría que ser. Los consultores, en esa época, todos los medios teníamos consultores que nos venían a decir qué había que hacer. Y los consultores decían, a los que no abrazan el cambio, hay que echarlos. Yo por suerte estaba escuchando el consultor, así que abrazaba el cambio y seguía abrazando cuando el consultor se iba. Pero la verdad es que yo no abrazaba el cambio. Internamente, en mi fuero íntimo, no lo abrazaba. He dicho disparate de Twitter. Twitter es una moda. Yo he dicho Twitter es una moda. Quiero ver cuánto dura Twitter. Quiero decirlo, lo he dicho. Lo admito. No fui un entusiasta. Lo que pasa es que yo ya vi, la verdad que ya había tenido un desarrollo y una escala profesional, digamos, que me había ido bien. Entonces el cambio me agarró ya grande. Para lo bueno y para lo malo. Para lo bueno porque ya estaba acomodado. Para lo malo porque es difícil cambiar. Pero también ahí radica la profundidad de lo que vos me preguntabas, porque casi había que tirar todo lo que sabíamos, ¿no? Por supuesto seguimos siendo gente que sale a la calle a buscar información, a procesar información y a dar información. El núcleo duro sigue siendo el mismo. Todo lo demás es distinto. Hay que pensarse distinto. Tenés que vivir distinto. Yo entraba toda mi vida en diario al mediodía o a las 3 de la tarde. Ahora tenés que ir a una reunión a las 9 de la mañana. Hay que pensarse distinto. Ya no podés pensar, voy a hacer una nota. No, hermano, tenés que hacer 3 notas por día. Y además no pienses en escribir una nota. Tenés que además venderla para las redes y además tenés que traer material audiovisual. Todas las últimas notas, una serie que hice de temas de fotos del país, de temas, me decían vení con videos, vení con material gráfico. Hubo que repensarse y bueno,
Y esto sigue, esto no terminó, por supuesto. Así que agrego el desafío ese a los que decía antes, a Martín, agrego el desafío de repensarse. Nos estamos repensando, hubo que reinventar la profesión. ¿Qué tal, Robert? ¿Qué tal? Una pregunta. ¿Cómo le ve el humor de Peter Capusotto y de Jorge Lanata? ¿Cómo? El humor político de Peter Capusotto y de Jorge Lanata. Bueno, el de Capusotto la verdad que no lo he seguido mucho, pero cuando lo he visto me ha parecido divertido. Yo creo que él es más humorista, digamos, ¿no? De ese tipo de humor que yo hablaba antes, ¿no? Que además para la televisión lógicamente se necesita eso. Lanata, él creo que supo muy bien combinar la noticia con el espectáculo de televisión. La noticia de televisión no tiene más lugar, murió. Y el humor de televisión murió. ¿Qué hizo Lanata? Combinó los dos y le salió un buen cóctel. Entonces él presenta un programa, el de los domingos, a la noche, presenta un programa donde combina investigación con humor, ¿no? Tiene mucho contenido y tiene un continente que es simpático, que es amable para la televisión. Y cuando hace el monólogo inicial de su programa de los domingos, creo que es una cosa que me parece que es un estilo bastante parecido al que puede hacer Alejandro Borte en Clarín o yo en La Nación. Me parece que él pudo haberse inspirado un poco en eso, porque ese monólogo inicial que dura mucho va combinando información con humor, con ironías. Creo que él entendió muy bien lo que es la televisión y cómo envasar la información para poder presentarla en televisión. Carlos, me gustaría que, hablando como vos, me comentabas, y estaría lindo comentarlo acá, que tu libro más leído, porque no hablas de tus libros, pero tu libro más vendido fue el menos leído. Eso me gustaría que comentes. ¿Vos querés que hable públicamente de un fracaso estrepitoso? No, el libro, Cristina Secuara sacó el libro Sinceramente. Yo creo que el libro más vendido de la historia de la literatura argentina, de la industria editorial argentina, sin ninguna duda. Y entonces una editorial me propuso hacer un contralibro y un instant book, digamos, ¿no? Un contralibro es un libro que sale a contestarle a otro, y un instant book. Instant book en la jerga es un libro que se hace en una semana, 10 días, 15 días. En mi caso fueron 17, 20 días. Era un fenómeno el libro, entonces esa editorial me contrata para que yo haga el contralibro de Sinceramente. Entonces escribí Cristinamente. Los libros, la tipografía, la tapa era igual, lo único que la tapa de Cristina era azul y la mía era roja. Pero en ella Sinceramente y el mío Cristinamente. Y el libro salió y fue mi mayor éxito editorial. Se vendió como pan caliente. Pero yo estoy absolutamente convencido que no lo leyó nadie, porque era testimonial. Era así la cosa. Ustedes iban a la librería, se encontraban en la vidriera el libro de Cristina, Sinceramente, y al lado Cristinamente, el rojo y el azul. Los ponían pegados. Entonces iban los campos, compraban el rojo, el azul, y iban los anticá y compraban el mío. Llegaban a la esquina y lo tiraban. Era una compra testimonial. Pero bueno, fue divertido porque el de Cristina estaba dentro del género de libros de ensayo, y el mío estaba, como corresponde, estaba en el género libro de ficción. Entonces durante 2 meses ella sería la primera
Cristina, sinceramente, primera en ensayo y Cristinamente primero en ficción, ¿no? Tenemos los dos libros ahí arriba de los rankings. Así que un fracaso como experiencia literaria ese libro, un fracaso. Como boom editorial, un éxito. Antes de finalizar, pasamos a Pasos Perdidos a tomar un café, a compartir un momento. Las palabras le pedimos al presidente de la Asociación Civil Logia Roque Pérez, en este marco. ¿Quiere hacer una pregunta? Bueno, de paso la adelantamos y le damos el cierre. La pregunta es, ¿cuándo te vas, Roque? Sí. Carlos, yo te quiero transmitir una inquietud, una pregunta que yo creo que nos embarga a la mayoría de la ciudadanía. Nosotros vivimos una realidad muy potenciada por lo que vemos nosotros en la provincia de Buenos Aires, en el sentido de que la ciudadanía busca en la resolución de sus conflictos el auxilio primero de la prensa. Porque si las cosas no se visibilizan en la prensa, la justicia, la sensación de la justicia no actúa, no aparece. Por otro lado, también tenemos la experiencia histórica de estos últimos años, en los cuales los casos más resonantes de corrupción surgen de investigaciones o de trabajos periodísticos. La pregunta concreta es la siguiente: ¿cómo se sienten ustedes los protagonistas de esta profesión, inclusive los medios, más prefiero un miembro de la profesión, en el lugar que le está colocando la sociedad, particularmente la Argentina, ¿no? En este sentido? ¿Cómo no haya un fuerte contrapeso, por supuesto, cuarto poder, no un evidente contrapeso a esa sensación que tiene la ciudadanía de que la justicia de esos poderes que tienen que dirimir los conflictos entre particulares y el Estado no actúa sino está en la secretaria periodística? Puntualmente eso. Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Por un lado, tener este papel en la sociedad, de investigar cosas, que esas cosas se publiquen, que consiga grandes revelaciones. Acaba de sancionar la Corte a Cristóbal López y a su socio por una investigación de Hugo Elconada. ¿Se acuerdan? Cobraban el impuesto a la nafta y lo retenían, y con lo que retenían compraban, sí, sobre todo compraban medios que eran funcionales al gobierno de Cristina. Bueno, ¿cómo te sentís cuando? Yo me imagino que Hugo Elconada se debe sentir muy bien. Cuando hablé con él ese día, obviamente estaba feliz de la vida por una investigación de él que había sido impuniada. Es más, me contó Hugo Elconada ese día que si el fallo de la Corte le era contrario, Cristóbal López iba a ir contra él. Ya le habían dicho que iban a accionar judicialmente contra él. ¿Cómo se sintió Hugo Elconada? Muy bien. Pensás un minuto más y ¿cómo te sentís? Muy mal. Si pensás como periodista, muy bien. Si pensás como un argentino, hubo pocos delitos más flagrantes que ese delito. Tiene que aparecer un periodista para que se haga justicia. Algo está funcionando ahí, ¿no? Entonces,
pasa mucho. Esta doble sensación de decir, bueno, yo hice mi trabajo bien, pero ¿puede defender un país en un delito por tantos cientos y cientos de millones de dólares? ¿Puede defender de que un periodista haga una buena investigación? Para el periodismo es muy bueno. Yo hablaba del cuarto poder. Pablo Silvet decía, cuarto poder que a veces se convierte en un poder de cuarta, ¿no? Bueno, en este caso, un poder que cumple con la misión que tiene asignada en la sociedad, ¿no? Es cuestionar al poder, es investigar, es informar. Pero al mismo tiempo una sensación de vértigo, de que han fallado muchas cosas antes para que eso solo salga a la luz a partir de una nota periodística. Solo quería hacer un comentario o dos con respecto a la pregunta que mencionó recién, y se me vinieron en su reflexión a la cabeza dos casos: el caso Watergate y el mismo Mariano Moreno. ¿El mismo? Mariano Moreno Okay. y la suerte que tuvo, digamos, por la función que tenía en la sociedad. Claro. Me vinieron esas dos imágenes. Sí. Bueno, el Watergate era un caso muy secreto, digo, no es un delito flagrante y a la vista de todo el mundo como... Pensaba la función del periodismo. Sí, la función del periodismo, claro. No, por supuesto. En consonancia con lo que decía la señora, me parece que yo asociaría también Watergate y este consorcio de periodistas que teniendo asociado a una pregunta que decía la responsabilidad del periodismo teniendo cierta información, Panama Papers. Claro. Que realmente ya con también estaba en ese consorcio. Digo, esa responsabilidad de estar cerca del gobierno sin tener una información tan caliente en las manos es también, ¿no?, estar ahí donde... Sí. Y el caso de los cuadernos de Diego Cabo, ¿no? Claro, Tantos otros. Está muy bien ese papel que tenemos que cumplir, digamos. Y además no somos héroes, ni mártires, ni nada. Hay que trabajar bien, ¿no? Lo que estás poniendo en riesgo de tu vida. Bueno, unos periodistas sí ponen en riesgo su vida. Habiendo en México es impresionante. La cantidad de periodistas que mueren todos los meses. Ahora, a propósito de estas elecciones, lo matan a un candidato, se ve cuando tira la mano, le pega el balazo y ¿dónde está el asesino? Pero no terminemos con una nota tan... Buenas noches, mi nombre es Florencia, estoy vinculada a la educación, soy docente universitaria, entonces quiero aprovechar en función de la experiencia y del reconocimiento, me quiero llevar algún tip o alguna reflexión para trabajar para el futuro, ¿no? Mencionaste y concuerdo con el tema del rediseño, ¿no?, de la profesión, sobre todo cuando acceder a la información es tan fácil. Cualquiera con algo, o digamos distintas personas no formadas en comunicación con un TikTok que dura minutos o con un Twitter que tiene determinados caracteres, pone en jaque la forma de comunicar y también por el tiempo que se dedica a prestar atención al contenido. Entonces, el ejercicio tan florido de la columna, donde hay un trabajo intelectual de lucir la palabra también, cuando la dificultad para interpretar los textos es un ingrediente más, que en función de tu trayectoria nos podrías dar como inspirador para saber por dónde va el camino. Ese rediseño, por dónde es una cuestión etaria que va a pasar un género y aparecerá otro, tenemos que descubrir uno nuevo. ¿Qué reflexión te merece? No sé si entendí bien la pregunta. No por un problema tuyo, sino porque no es que lo explicaste mal, sino que yo por ahí no lo entendí bien.
Pero, ¿cuál es el camino para quién? ¿Para los periodistas? Claro, la profesión de la comunicación y el periodismo, con la información con seria, con el que se trabaja, ¿por qué camino va respecto de, como vos dijiste, hoy cualquier persona, por medio de un Instagram, de un Twitter, de un TikTok, que consume mucho menor tiempo, puede comunicar cosas, o sea, ese rediseño? Sí. ¿En qué se ancla como para seguir trabajando en la comunicación y en el periodismo serio? Ahora entendí, muchas gracias. Yo creo que nosotros ahora, Florencia, tenemos que estar, creo que lo comentaba antes, repensándonos y reinventándonos todo el tiempo. Incluso también me había quedado eso sin decir a la hora de jugar al nuevo gobierno. Yo digo del diario, ¿no? Y bueno, y cuando charlo de estos temas, hay que resetearse también, porque todo es distinto, todo. Entonces, si jugamos con los patrones como que jugábamos antes a un gobierno, por ahí te extraviar, ¿no? Nuestro desafío, Florencia, en este momento es open mind, ¿no? Muy abierta. Yo estoy un poco con ese tema últimamente, no solo por lo de usted, sino también para dónde va nuestra profesión. No, ese tipo es un propagador de disparates, ¿no? Bueno, si la gente lo sigue, bueno, atendé, a ver qué pasa ahí, atendé, otra vez, cabeza abierta, otra vez, desaprender. Me decía un emprendedor importantísimo, decía, nosotros no buscamos en nuestra empresa, no buscamos gente que aprenda rápido, buscamos gente que desaprenda lo que sabe. Y a mí me flasheé con eso que me estaba diciendo. Necesitamos gente de no importa, uno puede tardar 2 meses y otros 5 meses. El problema es la gente que no desaprende. Necesitamos gente que desaprende lo que sabía. Bueno, en periodismo pasa mucho con estos tiempos. En estos tiempos pasa mucho eso. No terminás de abrir tu cabeza y de estar dispuesto a entender. Mira, una cosa típica que está pasando en el periodismo, yo también escribí eso en una nota que se va a publicar en el Día del Periodista. Lo típico es, el periodismo era el de antes, Lo hablábamos el otro día con Nito, el periodismo era el de antes. Había un viejo jefe de deporte de la nación que decía el periodismo muerto. Lo decía hace 30 años. Imagínate ahora, lo decía cuando veía errores en el diario, que el periodismo muerto. Bueno, hay muchos periodistas que hoy dicen, no, periodismo, buen periodismo era el de antes. Y hoy se hace muy buen periodismo. Yo te diría que se hace mejor periodismo que hace 30 años. También hay mucha basura, hay mucha fake, hay mucha desprolijidad, hay muchos errores de ortografía. Hay un nivel en este momento. En la Argentina no se hizo nunca periodismo de investigación como que se está haciendo ahora. Como que se está haciendo ahora desde hace tiempo ya, ¿no? Las producciones audiovisuales que estamos viendo, una sección que tiene La Nación que se llama Fondo, que ve todos los días temas sensibles de la política argentina, la política del mundo, temas de la Argentina y del mundo, no solo políticos. Son trabajos que son multidisciplinarios y trabajan muchas, lo hacen en equipos, trabajos extraordinarios que llevan un tiempo y están muy bien plasmados después, piezas. Se hace muy buen periodismo. También hay mucha baratija, ¿no? Pero reinventarnos, Florencia, de eso se trata. El otro día estaba hablando en Colombia, estábamos a directores de diarios y decían, no, estamos preocupados por nuestra relación con Petro, el presidente, ahí también, entre ellos una grieta como la que tenemos nosotros con Cristina, ¿no? Estamos preocupados el conflicto que tenemos con Petro. Y yo dije, no, estén atentos a Petro, estén atentos a la sociedad. Petro va a pasar, va a quedar 2 años de gobierno. La sociedad está cambiando dramáticamente, hay que estar atentos a esos fenómenos.
Bien, estamos hasta aquí. Un aplauso, por favor. Bueno, nuestra distinguida audiencia, espero que haya sido de provecho esta amable y amena reunión. Yo no quiero terminar ella sin dejar de expresar los agradecimientos a personas del ámbito público, personas del ámbito privado, que con su apoyo nos han permitido llevar adelante esta iniciativa que consideramos absolutamente valiosa, como dije hoy, para lograr mejores niveles de convivencia en nuestra sociedad. No solamente nos han aliviado una carga, sino que también nos han honrado con su apoyo y nosotros expresamos nuestro más plausible reconocimiento. A Carlos, el esfuerzo de haber venido a posar después de 14 años, espero que se repita más frecuentemente, a echar un poco de luz sobre muchas sombras, al menos desde su punto de vista, muy respetable. Y a todos ustedes, en nombre de la Asociación Civil Logia Reporteros, les agradecemos infinitamente que se hayan prestado a ser receptores de expresiones de ideas que nos enriquecen y que nos devuelven al exterior con otra visión de las cosas, y eso consideramos muy valioso y consideramos que hemos cumplido con nuestro objetivo. Muchas gracias y esperemos repetir estas experiencias más frecuentemente.